bendiga nuevamente en esta tarde. Esperando que estemos alertas, atentos, ¿verdad? Es un día largo, algunos descansan y un día cansado, ¿verdad? Pero vamos a tratar de mantenernos alertas a la palabra de nuestro Dios. Versículo de memoria. En la mañana no lo pregunté porque quería terminar la clase y como el domingo pasado en la mañana no vine, no supe cuál era. Pero ustedes son honestos, ¿verdad? ¿Ustedes me lo van a decir? ¿Cuál es el versículo de memoria? Ajá. ¿Qué dice Juan 17:3? No. No se entendió nada. Más que orden fue un desorden. Más que orden. Bueno, miro que muchos hermanos se prepararon, ¿no? Así, gracias a Dios, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a hablar a la hermana Rosy. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. ¿Los Mike? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has Enviado. Enviado, sí, perdón. ¿Mana? Usted. Sí, no voltea a todos lados. Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Juan 17. Vamos, Montoya. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ana Adelina. Okay. Alberto. Hermano Álvarez. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿No es ese? Hermano Víctor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El hermano piensa que no lo estoy viendo, que está leyendo. Arturo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Muy bien, hermanos. Entendemos de qué está hablando el pasaje. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Ahora sí viene lo bueno, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? ¿Por qué está pasando aquí? Conocer el Evangelio, la palabra de Dios, y a su Hijo, a quien ha enviado Dios para salvar a Dios. Sí, pero ¿qué está sucediendo aquí en este pasaje? ¿Qué está sucediendo? ¿Se acuerdan la hoja que les daba antes de las 6 preguntas? Jesús está orando. Jesús está orando. Es la comunicación de Jesús con su Padre. Recuerden, es muy bonito memorizar y cuando memorizamos queremos decirlo, ¿verdad? Estamos prontos para decirlo, pero necesitamos entender lo que estamos memorizando. Y no solamente el pasaje, necesitamos entender el contexto de lo que está hablando la Biblia. ¿Ok? Muy importante esto, hermanos. Y precisamente de ahí vamos a hablar el día de hoy, de Juan 17. Porque el día de hoy, hermanos, vamos a hablar sobre un tema muy controversial, así como hay muchos, ¿verdad? Y este tema es en cuanto
La unidad. La unidad. ¿Qué es unidad? ¿Qué es unidad? Porque es un tema muy controversial, hermanos, en la iglesia de Cristo. Es muy controversial este tema. Y les voy a decir por qué. Porque a veces convivemos con la falsa doctrina, los falsos maestros, y decimos, es que Dios dice que tenemos que estar unidos. Muy controversial esto. ¿Qué es unidad? Todos juntos. Mismo pensamiento. ¿Ok? Si entendemos qué es, ¿verdad? Claramente es importante entender que la unidad es una unión o conformidad, es un común acuerdo, una misma mente, un mismo parecer. ¿Ok? En Amós, hermanos, el profeta, ¿verdad? Amós hablaba al pueblo de Israel por medio, ¿verdad?, de lo que Jehová le estaba diciendo. Y les hablaba, usted sabe que el pueblo de Israel sufría castigos, ¿verdad?, por medio de Dios. Y por medio de ello, en Amós 3:3, les dice algo muy importante que ahorita nos va a poner a pensar a nosotros en cuanto a lo que vamos a tomar en este estudio. Amós 3:3. El pueblo va a ser castigado por Dios. Dios quería tener una unidad con su pueblo, pero el pueblo fue rebelde. El pueblo hizo todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. Desde que lo sacó de la tierra de Egipto, por medio de Moisés, Dios propuso leyes, ¿correcto? Y no solamente los 10 mandamientos, hay muchos mandamientos en Éxodo que propuso. Pero bajo esos 10 mandamientos se extiende como las ramas todos los demás. El pueblo de Israel se rebeló. Luego, cuando Moisés fue arriba a hablar con Dios, cuando regresa, lo primero que encuentra Moisés es que el pueblo había pedido a este Aarón, ¿verdad?, que hiciera ¿qué? Cerro de oro. Algo de lo contrario que tenían que hacer. Entonces vemos cómo continuamente el pueblo estaba rebelde. Y dice algo muy importante Dios, y Dios está hablando de él y del pueblo, hermano. ¿Y qué dice allí Amós 3:3? Andarán todos juntos y no estuvieran de acuerdo. ¿Entendemos esto? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No. Y no solamente como iglesia, hermanos, sino que de nuestras amistades. Porque a veces andamos más con nuestras amistades que con los hermanos de la iglesia. ¿Qué tenemos en común con nuestro amigo del mundo? Si nuestro amigo del mundo lo único que sabe son las cosas de qué. Y se supone que usted, si es cristiano, tiene que saber las puras cosas que espirituales. ¿Entendemos? Entonces vamos viendo de qué unidad está hablando aquí la Escritura. Y es precisamente lo que vamos a ver en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, si vemos, nuestro Señor Jesucristo inicia una oración al Padre. Claramente nuestro Señor Jesucristo está preparándose porque ya va a ser sacrificado, hermano. Ya va a ser sacrificado. Está preparándose para su partida. Está preparándose para qué? Para que Dios ponga en sus manos a aquellos que iba a dejar, ¿verdad? Y no solamente aquellos que iba a dejar en ese momento, sino los que habrían de venir, que somos nosotros los que estamos aquí. Y aquí precisamente es donde vamos a ver en cuanto a la unidad. Ya estoy viendo que sí entendemos claramente qué es unidad. ¿Qué es unidad? Ahora, muy importante, y siempre se los he dicho y ustedes saben, que no importa cuántas veces estemos parados diciéndoles tantas estas cosas, mientras no lo practiquemos, no va a suceder nada. ¿Sí me entienden?
Yo le podría estar hablando de la unidad y claramente la unidad, pero si usted está practicando todo lo contrario, estamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. Estamos yendo no en contra del hermano Luna o en contra del hermano que predica, estamos yendo en contra de Dios. Y Dios va a decir lo mismo de usted como lo que dijo del pueblo de Israel y de mí. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Claramente, si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios no va a estar con nosotros. Porque Dios no se mezcla con las tinieblas, hermanos, recordemos esto. Entonces, muy importante conocer exactamente lo que está hablando aquí la unidad. Vamos a ir a Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice así: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, viene diciendo aquí el versículo exactamente de memoria. Y esta es la vida eterna. O sea, esto es lo que tú me diste. O sea, no para que me glorifiquen y alaben a mí. Dice Cristo, que te conozcan a quién, dice Cristo. A ti. A ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, el propósito que conocen claramente que Cristo es el Hijo, pero principalmente que conozcan a quién. Al Padre, a Dios, que conozcamos a Dios. Dice versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya entonces Cristo está diciendo, ok, voy a regresar al lugar donde yo estaba, de donde bajé yo a la tierra. Ya es tiempo, ok. Ya habló entonces Cristo por él, ¿verdad? Por esa comunicación con él y Dios. Ahora viene lo que vamos a ver en cuanto a esto, la unidad. Versículo 6. He manifestado tu obra, dice, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora, dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿De quién está hablando aquí Cristo? De Dios, pero ¿de qué hombres está hablando? Desobedientes, ¿verdad? Pero aquí en este pasaje el contexto está hablando de quién? De los apóstoles. De los apóstoles, recuerden. ¿Quién andaba con Cristo al principio? Los apóstoles. Entonces, aquí viene pidiendo por los apóstoles. Porque recuerden, a los apóstoles les dijo, yo ya me voy a ir, pero no se preocupen, va a venir ¿quién? El Espíritu Santo, el Consolador. ¿Okay? So, está hablando de los apóstoles. Dice, porque las palabras que me diste, dice, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Ok? Cristo, hermanos, es específico en lo que está diciendo, ¿verdad? Yo ruego por quién. Estamos hablando aquí de este punto, por los apóstoles. Yo ruego por ellos. No estoy rogando por los demás. Estoy rogando por ellos. ¿Ok? Dice, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, dice. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, dice. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean, ahí empiecen a subrayar, para que sean, ¿qué dice ahí? Uno, así como ¿quién? ¿Quién es nosotros? Padre y el Hijo. ¿Ok? Para que sean uno. Tiene mucho que ver esto cuando dice que sean uno. Cuando hizo la mujer, al hombre y la mujer, dijo, y estos serán una ¿qué? Singular. Cuando hizo una sola carne, tienen que estar en común, acuerdo, ¿verdad?
Entonces, los apóstoles en sí tenían que estar en común acuerdo, no del punto de vista opinión del humano, sino de quién. Por eso le dice, así como tú y yo estamos. Vamos viendo esto, ¿ok? Vamos viendo esto. Entonces, vemos aquí que está pidiendo que seamos como Dios y Cristo. Quiero poner uno. Vamos a ir viendo, ¿ok? Sigue diciendo el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora, dice, voy a ti, y hablo esto, dice, y habló esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Versículo 14. Yo, dice, les he dado tu palabra. ¿Por qué dice, les he dado tu palabra? Porque Jesús enseñó la palabra del Padre a los apóstoles y la recibieron. Ahora más ya no, ellos no, el mundo los ha rechazado. Ok, dice, yo les he dado tu palabra porque Cristo y Dios son. ¿Ok? So, ¿están juntos en qué? Lo que acabamos de leer. Vayamos viendo, subraya ahí. Yo les he dado, dice, tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Muy importante que entendamos esto también. Si Cristo está diciendo, yo no soy del mundo, entonces quiere decir que usted y yo no debemos de ser de qué. Del mundo. Cuando dice del mundo, ¿de qué está hablando Cristo aquí? Estamos viviendo en el mundo. Pero de las obras, De las obras, las acciones, ¿verdad? Las acciones del mundo. La participación con las acciones que quebrantan la ley de Dios. Entonces, Cristo claramente dice aquí, ¿verdad? Yo no soy del mundo como tampoco, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Ahora 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué repetiría esto varias veces Cristo? ¿Por qué repetiría esto cada vez Cristo? Para que lo entendamos nosotros hoy, que hemos obedecido la palabra y hemos entendido. Exactamente. Para que entendamos. Nuestro Señor Jesucristo es claro, hermanos. Es muy claro. Y conforme la palabra va, Él nos repite estas cosas. ¿Ok? Pues seamos como Dios y Cristo. Seamos uno en palabra. Número 2. No somos del mundo. No somos del mundo. Sí, hermano Juan, ahí en Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok. Vamos a ir a ese versículo. Vamos a ir a ese versículo porque ese versículo tiene mucho que ver con esto también. Gracias, hermano. Porque ese versículo tiene que ver, vamos a hablar en cuanto a la unidad de la iglesia, pero vamos a hablar en cuanto a la unidad fuera de la iglesia. ¿Verdad? Porque a veces tenemos más amistad con el mundo que con la iglesia. Participamos más en las acciones del mundo que con la iglesia.
Y vamos a ir para allá, no quiero adelantar, pero gracias. Entonces, estamos viendo aquí, ¿verdad? Que nos está diciendo Cristo que no somos del mundo. Debemos de ser como Dios y Cristo. Y Cristo y Dios son de ¿dónde? No tengan miedo. Del cielo. Del cielo, ¿verdad? Y ellos no son uno en palabra. Y está diciendo, cuídame a estos que estoy dejando porque ellos no son del mundo. Como yo, dice, no tampoco soy del mundo. Porque yo y tú, uno somos. Y esto quiere decir que ellos no son del mundo, por lo tanto, los que sirven a Dios por medio de Cristo, tampoco pueden ser del mundo, hermanos. No pueden tener la unidad en las cosas del mundo. Hay un propósito para esto, vamos a llegar a él. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuevamente, está hablando de esto. Está hablando de esto. Tu palabra es verdad. Santifícalos en qué? Tu palabra. Tu palabra es verdad. Cristo dice, yo les he dado tu palabra, ¿verdad? Yo les he dado tu palabra. Cuando les habló que el Espíritu Santo iba a venir, dijo que Él les va a decir lo que hay que hacer porque Él es enviado de mi Padre, de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos bien. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, los he enviado al mundo. Y por ello, dice, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, dice, sean santificados en la verdad. Ahora, del 20 en adelante empieza la oración de Cristo, ya no por los discípulos. Ya empieza la oración por todos nosotros, hermanos. Por todos nosotros. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también, dice, por los que han de creer en mí, por la que. Otra vez. ¿De qué está hablando? De la palabra, ¿verdad? La palabra. ¿Ok? Dice, para que todos sean, otra vez, ¿qué dice ahí? Subraya ahí. Para que todos sean uno. ¿Como quién? Léalo ahí. Como tuvo Padre en mí. Ajá. Y yo en ti. ¿Y luego? Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Okay? Para que ellos sean uno en nosotros por medio de la palabra. Hay un propósito para eso, por eso quiero dejarlos pensando. Por eso les digo que hay mucha confusión en la unidad. ¿Ok? En la palabra. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean, subraya ahí, uno, así como nosotros somos uno, ¿verdad? Yo en ellos y tú en mí, para que sean, aquí viene la clave, hermano. Aquí viene la clave. Para que sean, ¿qué? Perfectos. Perfectos en qué? En unidad. Debemos de ser perfectos en unidad. Perfectos en unidad. La palabra perfecto, hermanos, aquí claramente no está hablando de la perfección de Cristo. La palabra perfecto aquí lo que quiere decir una madurez espiritual. Por medio de, por eso sigue diciendo, de la palabra. Por medio de la palabra. ¿Ok?
Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, dice. Y aquí está el propósito, hermanos. Hay que entender ese propósito. Cristo no vino a morir nada más por morir. Dios no nada más mandó a Cristo a morir por morir, ¿verdad? Dios quiere que el perdido se salve. Dios quiere que el pecador, que todo ser humano nos salvemos, hermanos. Porque el versículo 16 nos habla de que viene Cristo para morir, para que creamos en Él, pero el 17 dice que Cristo no viene a condenar, sino a salvar. Y ese es el propósito que está hablando aquí en cuanto a la unidad. Dice que sean perfectos en unidad, dice, para que el mundo, fíjese, aquí es donde viene, hermanos, la gran responsabilidad que usted y yo tenemos como cristianos. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿cuál es el propósito de que usted y yo tenemos que ser uno en Cristo y en Dios? ¿Para qué? Para que el mundo conozca a quién, a usted y a mí, a Dios, ¿verdad? A Cristo. A Cristo. ¿Okay? Voy a decir un poquito más en cuanto a ello, pero porque va a seguir un poquito más el estudio. Vemos la importancia, hermanos, de la unidad. Vemos la importancia de la unidad. ¿Sí o no? Sí. Tan gran importancia, hermanos, que Dios está orando por ello. Está hablando con Dios y está orando por ello. Porque hay un propósito para esta unidad. Ahora, Satanás sabe este propósito. Satanás sabe este propósito, hermanos, y Satanás se ha encargado de dividir al pueblo de Dios. Satanás se ha encargado de apartar al cristiano de Dios. Cuando hablamos de unidad, la unidad que Cristo quiere, hermanos, que Dios quiere, es que tengamos esa unidad con nuestro Padre Celestial, con Cristo Jesús, ¿verdad? Y por medio del Espíritu Santo nos ha dejado algo muy importante, la palabra. Que seamos unidos, hermanos, no en el pensamiento de usted, no en el pensamiento mío, no en opiniones propias. Que seamos unidos en la palabra, para crecer y ser perfectos, para que el mundo conozca que venimos de Dios. Hermanos, la iglesia está sufriendo bastante. La iglesia de Cristo está sufriendo bastante. Está sufriendo mucha división. Y les voy a decir por qué. La división que está habiendo en la iglesia es a causa de que no tenemos una misma mente, un mismo parecer en esto, en la palabra. Nuestra responsabilidad, hermanos, como cristianos, no es estar unidos primeramente usted y yo en lo que pensamos. Nuestra responsabilidad como cristianos es estar unidos con Dios y Cristo Jesús, hermano. Porque Cristo está diciendo para que ellos sean uno ¿con quién? Con nosotros. Es lo que está diciendo Cristo, ¿verdad? Para que ellos sean unos, dice, en nosotros. Para que seamos uno. Satanás se ha encargado, hermanos, de dividir la humanidad, de confundir a la humanidad. Ahora, esta confusión está dentro de la iglesia y confundimos la unidad. Muchas de las veces, y voy a decir esto, ¿verdad? Muchas de las veces, hermanos, esto sucede porque llegamos al punto del pueblo judío. Llegamos al punto de lo que habla Oseas 4:6. Estamos pereciendo por la falta de ¿qué? El
conocimiento, la falta del conocimiento de la palabra de Dios. Cristo mismo dice, se levantarán lobos rapaces, dice, vestidos de qué? De ovejas. El apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando está hablando en el capítulo 17, dice, y de entre vosotros se levantarán lobos rapaces, que engañarán. Entonces, el mismo Dios, hermano, por medio de su palabra, nos está dando la advertencia. Que van a venir aquellos, los cuales van a destruir, porque Satanás los va a usar para destruir. Pero usted y yo tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer, como lo habla en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Verdad? Porque ahí claramente, si usted recuerda, el apóstol Pablo está respondiendo a algunas cosas que le mandan decir de algunos problemas en Corinto. Y este era uno de los problemas muy grandes que había ahí en la carta a los Corintios, ¿verdad? La primera carta a los Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿De qué está hablando aquí? ¿Del pensamiento de nosotros, hermanos? Está hablando precisamente de lo que Cristo está diciendo, ¿verdad? Que sean uno en la palabra. En la palabra. Dice, para que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, dice, sino que estéis, ahí está otra vez. Cristo dice para que sean perfectos, ¿verdad? En la oración. Ahora el apóstol Pablo dice ahí, para que estén, dice, perfectamente, ¿qué? Unidos. Ahora ahí está hablando, ¿verdad? ¿En qué? Una misma mente y un mismo. ¿Pero de qué mente y parecer? ¿De qué? ¿De qué debemos tener la misma mente y parecer? De la palabra de Dios. Pero para estar en una misma mente y un mismo parecer de la palabra de Dios tenemos que estudiar, hermanos. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que estudiar la palabra. Por eso Cristo la dejó. Por eso Dios la envió por medio del Espíritu Santo. Porque ahora, hermanos, y voy a ser sincero, voy a hablar claramente. Por ejemplo, aquí en el Valle hay campañas. Han traído falsos maestros, hermanos, y como quiera vamos. ¿Por qué? Es que, hermanos, tenemos que estar unidos. ¿De eso está hablando aquí Cristo? ¿Usted se ha dado cuenta que el que traen es un falso maestro? Porque si usted se ha dado cuenta que el que trae un falso maestro, ¿cuál es nuestro deber como cristianos? No, pero si está ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Ir y chismear con los demás acerca de eso? ¿O qué es lo que tiene que hacer usted en ese instante? ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila? ¿Qué hicieron con Apolos? Hablaron con el hermano aparte y explicarle mejor el evangelio, la palabra de Dios. Exactamente. Hermanos, hay momentos que uno como predicador se puede equivocar. Sí se puede equivocar, somos humanos. Pero eso quiere decir una equivocación. Pero hay una diferencia entre enseñar una doctrina diferente, como dice Pablo, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. A veces a mí probablemente me equivoco en un pasaje, me pasa, soy humano. Pero cuando empiezo a enseñar una doctrina diferente, hermanos, ustedes como cristianos, de lo que está pidiendo Cristo aquí para la unidad, debemos de estar fuertes en la palabra. Y ustedes tienen el deber de apartarme y decirme, hermano, estás mal. Estás mal. Ahora, si se le llama la atención a cierta congregación y ciertos hermanos no quieren hacer caso, hermanos. O sea, si es un error y se componen, adelante. Estamos en una misma mente y un mismo parecer. Vamos a seguir en la unidad. Porque estamos en las cosas de Dios. Pero cuando se hablan con las congregaciones y tienen ellos una mente del mundo, pensamiento humano, y no se quieren corregir,
¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pero después no vamos a estar unidos, hermano. ¿Ah? Ahí ya no estamos en una misma mente y un mismo parecer de la palabra. Tenemos la confusión, hermanos. Es que ahí va el hermano, la hermana tal por cual, y tengo como 20 años de conocerlos. Ya, yo los quiero mucho. Yo los amo mucho. Nadie está diciendo que no los ame. Pero recuerden al principio cuando dijimos que Dios mismo dijo, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Si tú lo amas mucho, vas a hacer lo posible. ¿Por qué? Si tú dices, yo lo amo mucho, vas a hacer lo posible por corregirlo, para estar de acuerdo en la palabra, para que seamos uno. ¿En quién? En Cristo y en Dios, hermano. En Cristo y en Dios. Hay mucha confusión de esto, hermano. Los hermanos en aquellas congregaciones que están en el error, hermanos, hay que ayudarles. Hay que ayudarles, hermano. Pero también, como dice la disciplina de Cristo, ¿verdad? Si no se arrepiente, se tiene que dejar saber, hermano. Y usted puede nombrarlos por nombre si se están haciendo el error. Porque esto va a ayudar que la verdadera unidad exista, hermanos. La verdadera unidad. Y es por eso que es preciso que usted y yo estemos preparados en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para identificar que hay congregaciones que no tienen una misma mente y un mismo parecer. Ahora, no es algo nuevo. Vamos a Corintios otra vez. No es algo nuevo. Dice ahí Corintios, ¿verdad? Versículo 11, el capítulo 1. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado. Ellos pensaban que estaban unidos, hermanos. Ellos pensaban, la iglesia aquí pensaba que estaban bien. O sea, que estaban bien en unidad, o sea, que no tenían problema. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y aquí viene el problema, hermanos. Pregunta, ¿no es este mismo problema que está sucediendo hoy en día? ¿El hombre siguiendo a quién? ¿Eso es lo que estaba pidiendo Cristo en su oración a Dios? No. Entonces, dice aquí, porque he sido informado que, dice que, dicen algunos de vosotros, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y hace una pregunta, ¿verdad? En la cual usted y yo debemos de preguntarnos ahorita esta pregunta todavía, hermanos. Esta pregunta debe de estar en usted y en mí. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo, hermanos? No. ¿Estaba pidiendo por división Cristo? ¿Estaba pidiendo por qué? Por la unidad. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice, ¿fue crucificado Pablo por nosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Cristo dijo, Mateo 18, ¿verdad? ¿Vale? No, Mateo 16, 18. Perdón, Mateo 16, 18. Sobre esta roca edificaré. No dijo eso. Digo, sobre esta roca voy a edificar la iglesia de Juan Luna, la iglesia del hermano Noé, voy a edificar la iglesia del hermano Rada, la iglesia del hermano Martínez, la iglesia de Willy. Voy a edificar en esta roca la iglesia de aquí de las Milpas, de Alton, de Far. ¿No dijo eso, verdad? ¿Qué dijo Cristo? Sobre esta roca edificaré una sola. Una sola debe. Y si es una sola, debe de ser la misma que la misma palabra, hermano. Muy importante de esto, hermanos. Si usted y yo sabemos que cierta congregación o cierto hermano, predicador,
está en el error, primeramente tenemos que corregir. Es lo principal. No tiene que corregir enfrente de la congregación, no levante la mano y no. Sáquelo a un lado. Y dígale, hermano, yo entendí que usted dijo esto. ¿Qué es lo que quiso decir? Si el hermano le verifica que es lo que cree y usted le quiere corregir y él no acepta, necesitamos dejarlo saber a los hermanos. Se tiene que hablar con él. Y no estoy hablando ya que le diga a toda la congregación, no, necesitamos dejarle saber a los hermanos de ahí de la congregación. Hermanos, aquellos organizadores de la congregación, ¿verdad, hermanos? Vamos a hablar, necesito hablar con ustedes. Y traer a los hermanos que son organizadores, llevarlo con el hermano que está predicando y decirle, mire, el hermano, así. Eso le dice, traigan 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y si aún no se quiere corregir, que está terco en la falsa doctrina, se tiene que dejar saber a toda la iglesia, hermano. A toda la iglesia. Lamentablemente, hermanos, tenemos la iglesia de Cristo que ya está trayendo predicadores de denominaciones. Ya no son personas que se equivocan, son personas que ya tienen una doctrina diferente. Y hay momentos, hermanos, que usted y yo estamos en esas campañas, estamos en esas conferencias, estamos en esas cosas. ¿Por qué? Porque decimos, hermanos, es que tenemos que estar unidos. Pero la unidad no es esa, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad? ¿En quién? Dios y Cristo por medio de la palabra. Por eso dice Cristo, yo les di tu palabra y lo van a aborrecer por esa palabra. Lo van a aborrecer por esa palabra. Hay mucho más que voy a hablar en cuanto a la unidad, hermanos, se ha acabado el tiempo. Pero esto es un tipo de introducción en cuanto a ello. Pero para ir viendo en cuanto a estas cosas, hermanos. Para ir viendo en cuanto a estas cosas. Ir teniendo en mente estas cosas, hermanos. No queremos destruir a la iglesia, ese no es el propósito de nosotros. Queremos ayudar a la iglesia. Pero hay que corregir, hermanos. Los hermanos de antaño, hermanos, no tenían miedo corregir el error, hermanos. Si había un error, los hermanos lo corregían, hermanos. Y se enviaban cartas, hermanos, en esos tiempos. Si tal hermano no se quería corregir y andaba causando problemas en la iglesia, se mandaba hasta cartas a las congregaciones para que conocieran a quién, a aquel que estaba en el error. Ahora, no, hermanos, usted no puede decir su nombre. No diga su nombre. No diga su nombre, está mal eso. ¿Qué en la Biblia no vemos a Pablo nombrando a las personas por nombres, hermano? De Diótrefes, ¿qué decía de Diótrefes Juan? ¿Qué no se nombran aquí? Mira, tal y tal andan mal. Pero no son nomás porque dijeron tan mal, sino porque me imagino que trabajaron con ellos, no sé qué decían por aquí. Necesitamos nosotros tener cuidado con esto, hermano, como cristianos. Vamos a entrar más, vamos a hablar mucho más de esto. Esto es solamente una introducción para entender la verdadera unidad. Somos hermanos en Cristo. Pero si no estamos en la misma mente y mismo parecer de Dios y Cristo, no somos nada, hermano. Porque Dios va a mandar a su Hijo a levantar solamente un solo pueblo, una sola iglesia. Y por eso usted y yo tenemos que estar bien preparados. ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos capítulo 17, versículo 11? ¿Qué dijo allí el escritor de Lucas en cuanto a los de Berea? Era más noble, porque escudriñaba la escritura, a ver si las cosas eran ya lo que estaban hablando. Estaban atentos a la palabra. Exactamente. ¿Cuál es nuestro propósito, hermano? Se ha confundido esto de las campañas y conferencias, se ha perdido el concepto de ellos, ¿no? Ya ahora se está haciendo como una junta social solamente. No, yo voy a ir a la campaña, es que ya tengo mucho que no miro a los hermanos.
para convivir con, fíjense, este es el punto, para convivir con los hermanos. Ese será el punto de una conferencia, una campaña, una confraternidad, ¿no? ¿Cuál es el punto de ello? Escuchar la palabra de Dios. Darle la honra y la gloria a quién. A Dios. Y usted y yo, hermanos, tenemos que estar atentos, porque a veces, mire, me ha tocado, hermanos, estar en algunas lecciones que yo me quedo sorprendido a veces por lo que algunos hermanos dicen, y la hermandad está diciendo amén, hermano, amén, y aquel hermano está diciendo nada de lo que es bíblico, pero estamos diciendo amén. ¿Saben qué quiere decir amén? Que estamos de acuerdo con lo que está diciendo la persona. Necesitamos estar nosotros alertas en cuanto a esto, ¿no? Entender cuál es la verdadera unidad. Vamos a hablar, se acabó el tiempo, ya no pasé, disculpen. Vamos a hablar de la unidad, continuar hablando de la unidad de la iglesia, y luego vamos a hablar de la unidad entre nosotros y nuestras amistades y nuestra familia. Ahí va a estar fuerte, hermano, porque ahí va a estar hasta de nuestros hijos. Aquellos que tenemos hijos que no son cristianos, que andan en el mundo, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, ¿verdad? Nuestras amistades. Vamos a hablar en cuanto a esa unidad también, porque también nosotros decimos, es que mi familia está bien, ¿qué? Bien unida. Es que nosotros, hermanos, en nuestra familia somos bien unidos. A ver, espérame. Tú eres cristiano. Todos ellos no son cristianos. Todos son bien fiesteros. Todos son bien maldicientes. Todos conviven en las cosas del mundo. Y tú dices, no, es que yo soy bien unido con mis hermanos. ¿Qué nos dijo Dios? Andarán los juntos si no estuvieran de acuerdo. Porque si ellos están de acuerdo con usted, ¿dónde van a estar con usted? En la iglesia. Y si ellos no están de acuerdo con usted, eso quiere decir que usted está de acuerdo con quién. Amén. Vamos a seguir hablando de esto, hermanos. Y bíblicamente, no cosas del hermano Luna. Bíblicamente. Y ahí es donde viene el pasaje que el hermano leyó ahorita, el hermano Víctor. O sea, vamos a ver esto. Porque no nada más se trata de ver en cuanto a la unidad en la iglesia, sino en la unidad en todo, hermano. En todo. Aún por eso decía en la familia, en nuestros hijos. No, es que yo amo mucho a mi hijo y mi hijo hace lo que quiere, decíamos en la mañana, ¿verdad? Cuando la disciplina, hace lo que quiere en mi casa, pero es que yo lo amo. Pero no está hablando de eso. Vamos a dar hasta la medianoche, hermano. Vamos a ahí en segunda de la epístola del apóstol Juan, ahí en la segunda de Juan 4, dice, mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, con el mandamiento que recibimos del Padre. Dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Pero aquí en el 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa y digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Sí. Y eso precisamente vamos a hablar también en cuanto a ello, de Juan, segunda de Juan 9 al 11, ¿verdad? Juan 9 al 11, porque a veces también decimos, no hermano, yo no oigo música mundana, yo pongo la música cristiana Chivas, pongo música cristiana. Es que el pastor, ¿verdad? Habla muy bien. Oye, ¿cómo está eso? Y esto no es invento del hermano Luna, hermano. Hay hermanos que así dicen. ¿Verdad? Vamos a hablar y vamos a tocar ese pasaje también. Vamos a ver. Ve cómo hay una misma mente y un mismo parecer. Eso es lo que está hablando la Biblia. Bueno, hermanos, vamos a dejar el estudio allí, vamos a estar